Good morning, Emery. I think that what the women here are saying is that it's two things. It's the rise of violence, and it's the fact that their criminal complaints, at least in Mexico, are not getting investigated. There's no justice. No ato teve presença de grupos feministas, de estudantes e de sindicalistas. Nos discursos, críticas ao machismo, ao fascismo e à ditadura militar. No estamos dispuestas a seguir recibiendo uno y otro golpe del patriarcado. Y les repetimos a todos allá afuera, no habrá una acción de violencia sin respuesta. No tendrán la comodidad de nuestro silencio. Y desde aquí les decimos, la revolución empezó y no hay nadie que nos pueda parar. Mais uma vez, a gente agradece a participação da Maria Inês Lagreco. Me permita mais uma pergunta relacionada a esse seu trabalho inédito, With or Against Hate and White, Philosophical Reflections for the Argentinian Feminist Movement. Em uma certa altura, você escreve, e cito, não é essa ruptura com nossa própria cultura experimentada em termos de reações corporais obscuras, ambivalentes, até mesmo inconscientes, ou sentimentos de confusão, medo, raiva, que posso reconhecer em mim, mas não são totalmente meus, interrupções do nosso ser coerente que nos colocam em crise? Isso se assemelha, e fecho a citação, isso se assemelha à definição de crise que o professor Valderez Ramalho nos forneceu no nosso primeiro episódio da série, ou seja, a crise como um momento cairológico que interrompe o fluxo do tempo cronológico, abrindo oportunidades de mudança. Na sua opinião e de um ponto de vista feminista, há algo específico nessa crise que vivemos que desafia a nossa cultura estabelecida em termos de normas de gênero e normas sexuais, abrindo oportunidades para mudar nossa cultura nesse aspecto? Bueno, me parece que acá volvemos sobre algo que venimos pensando con las preguntas anteriores que me hiciste. Quiero hacer una pequeña relación de tiempo con la primera pregunta, donde hablábamos de cuando surgen los estudios de género y el movimiento social feminista de los 60s y 70s, que fue parte del movimiento de derechos civiles, de la lucha por los derechos también de las personas negras, el pacifismo en relación con el momento bélico de Estados Unidos, etc. Ese momento donde aparece también el feminismo, el movimiento de mujeres en los 60s y 70s, no es un movimiento que permaneció siempre igual, porque en realidad a fines de los 70, principios de los 80, cuando se empieza a dar la incorporación de la mirada de género y feminista en las universidades, hay un retorno conservador. En Estados Unidos, claramente, con el cambio político hacia la gestión de Reagan, vuelve un cierto conservadurismo al poder, y la ola feminista de alguna manera, aunque queda incorporada a la universidad y generando investigaciones y reflexiones muy ricas y muy importantes, en realidad el movimiento social desaparece de cierta manera o pierde su vivacidad y la convulsión que generó en los 60s y 70s. Y el momento en que ese movimiento social, en términos de feminismo, retorna para mí, es claramente este momento actual. Entonces, lo que vemos, si hacemos esta línea de tiempo entre los 60s y 70s y esa ola del feminismo y la ola actual, es que son olas, es decir, no es un movimiento acumulativo, y en ese sentido a mí me parece que la crisis que podemos considerar que existe en términos de lo que tiene que ver con el sexo, con el género y con la diversidad, el feminismo, la militancia en este exacto momento, en realidad nos muestra que no resolvimos mucho de lo que se demandaba antes. Es cierto que hay cierta incorporación de las mujeres y de las disidencias a la vida cultural, a una cierta ampliación de derechos, pero también hay cierto retroceso, porque si estamos en el año 2020 y seguimos teniendo que hacer protestas públicas porque aparecen mujeres muertas, porque hay violencia contra las personas LGBT, porque hay violencia de género naturalizada, donde las mujeres golpeadas en sus hogares no solamente no tienen cómo salir de eso, sino que además terminan siendo asesinadas probablemente incluso cuando logran alguna norma jurídica para
para expulsar al marido de la casa, al violento. Entonces, me parece que hay una crisis en términos de que nos hemos dado cuenta de la discriminación, de la desigualdad. Hay grupos que reclaman derechos y oportunidades, las mujeres gay, lesbianas, etcétera, como podríamos también pensarlo con otros movimientos. Yo me estoy quedando con el género porque es el tema nuestro hoy. Entonces, en realidad, la pregunta ¿es un momento de crisis que continuó en el tiempo como crisis o es un momento de movilización, de reclamo, de repensar las normas patriarcales, heterosexistas, cisexistas de la sociedad, y ese momento después dejó de tener su relevancia o fue marginado o hubo un retorno conservador y ahora volvemos a tener un resurgir del reclamo? ¿Qué quiero decir con esto? Vos preguntabas por si hay acá en esta crisis una oportunidad. A mí me parece que la oportunidad que existe es la de darnos cuenta que cuando creíamos que no había crisis, sí había crisis. Porque la organización de la vida social en términos patriarcales, en términos heterosexistas, implica que hay ciertas personas que se consideran con más derecho a ser humanos que otras. Entonces acá volvemos a la primera pregunta. Tenemos una crisis de la idea de historia, tenemos cierta crisis de lo que es el sexo, el género, la diversidad sexual, porque en el fondo tenemos una crisis sobre qué es la humanidad. Y esa crisis tiene que ver, me parece, con que, como se ha demostrado en los últimos años de elaboración crítica de las humanidades, hemos pensado la humanidad como un universal cuando en realidad privilegiábamos a un varón blanco, a una persona heterosexual, a alguien que es un ciudadano del mundo cristiano capitalista. Y no me parece raro que estas cuestiones que aparecen ahora tengan que ver también con una crisis de este momento neoliberal en el que vivimos. Entonces, resumiendo un poco mi respuesta, la oportunidad que hay es la de entender que la crisis no es algo que surgió porque aparecieron feministas, mujeres, disidencias reclamando derechos. Que no tuvieran derechos y que fueran silenciados en el ámbito social y en la academia también, eso era la crisis. Lo que pasa es que en algún momento los grupos humanos acceden a cierta visibilidad, se organizan políticamente y bueno, sabemos que el feminismo de mitad de siglo tuvo que ver también con la incorporación de las mujeres al ámbito laboral luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el punto sería entender que siempre hubo una crisis, solo que de eso no se hablaba o eso no se reconocía y la historiografía misma ha tenido ahí su responsabilidad porque no pensó estas cuestiones como cuestiones que también tenían que pensarse desde la historia. Pensando en una historia nacional o en una historia política, ¿qué pasa con la historia de los cuerpos, con la historia de los distintos géneros y con los derechos que no fueron derechos para todos? ¿Se entiende? Ese me parece que sería lo que yo dejaría como pregunta sobre la cuestión de la crisis y la oportunidad. Stories matter. Many stories matter. Stories have been used to dispossess and to malign, but stories can also be used to empower and to humanize. Stories can break the dignity of a people, but stories can also repair that broken dignity. The American writer Alice Walker wrote this about her southern relatives who had moved to the north, and she introduced them to a book about the southern life that they had left behind. They sat around reading the book themselves, listening to me read the book, and the kind of paradise was regained. I would like to end with this thought, that when we reject the single story, when we realize that there is never a single story about any place, we regain a kind of paradise. Thank you. Ao longo dessa série, discutiu-se a relação entre crise e experiência histórica em diferentes níveis e a partir de diferentes abordagens. Um dos aspectos dessa relação é a ideia de que os momentos de crise estão relacionados à proliferação de discursos e narrativas concorrentes sobre a história, mobilizando certos passados para legitimar certos projetos de futuro. Se quisermos usar as categorias de Hayden White, talvez possamos dizer que a crise estimula a produção de passados práticos. Essa situação parece oferecer ao mesmo tempo oportunidades e perigos para
historiografia profissional. Como sabemos, existe um chamado aos historiadores para se engajarem mais ativamente na arena pública. No entanto, esse chamado, como sugerem alguns pensadores, pode levar a uma excessiva politização ou mesmo uma moralização do trabalho acadêmico, o que pode ser prejudicial à atividade historiográfica. O que você poderia compartilhar sobre essa questão com a gente? Devemos buscar um equilíbrio entre o passado prático e histórico para alcançar um ambiente mais estável para o trabalho do historiador? Ok, a mí me parece que estamos teniendo esta charla en medio de la pandemia del año 2020, ¿no? No hay lugares no peligrosos y que no estén su balance puesto en cuestión, digámoslo. Por eso estamos hablando de crisis en esta entrevista y por eso esta entrevista me pareció tan interesante. Dicho eso, hay una cosa que se ha dicho mucho en relación con la pandemia, se ha dicho en Argentina y en otros medios internacionales, y es que la pandemia ha acentuado, ha marcado, ha mostrado las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para evitar enfermarnos hay que aislarse, y no todas las personas de nuestros países tienen condiciones para aislarse. Entonces, las desigualdades, las personas y los grupos vulnerables o violentados de nuestras sociedades están peor con la pandemia, se hace todo más visible. Entonces, la pregunta es, en relación a el historiador en la arena pública, yo querría ser respetuosa del rol de historiadores e historiadoras, y no quiero decirles qué tienen que hacer, quiero pensar con ustedes como alguien que también, porque vengo del ámbito de la filosofía, se dedica a las humanidades. Yo haría la pregunta, la definiría en un sentido más amplio, acerca del rol de los investigadores e investigadoras en las humanidades, en la arena pública y en los momentos de crisis. A mí me parece que, como yo vengo de estudiar a Hayden White no tenía problema con la moralización de la historia, porque creía que la historia es moralización que no se reconocen como tal. Los estudios de género, que es otra de mis líneas de trabajo, muestran que la forma en que las humanidades han pensado, sin pensar a las mujeres, a las personas gays, etcétera, en el pasado, fue una forma política de discriminar, de dejar afuera, que no se pensó como tal. Entonces, desde Hayden White y desde los estudios de género, el problema no es politizarse, el problema es no reconocer el lugar político que tiene la palabra autorizada del investigador en las humanidades. Esa es la crisis. Cuando reconoces que desde tu rol de investigador no estás en una torre de marfil, no estás encerrado en una biblioteca, es más, ahora estás encerrado en tu casa, ¿no? Cuando reconoces que sos parte de un mundo donde la palabra de las humanidades tiene un valor para reforzar el status quo o poner en crisis productivamente el status quo, bueno, ¿qué te parece que hay que hacer con eso? Y acá nadie está diciendo que nos volvamos partidarios de un partido político y entonces escribimos la historia para acomodarla al discurso de un gobernante. Nadie está hablando de hacer propaganda, nadie está hablando de convencer a otros falseando los datos, los registros. De lo que se trata es de entender que nuestra interpretación del pasado, de lo que es la humanidad, de lo que es la sociedad, tiene presupuestos que son culturales. Por ejemplo, que las mujeres no tenían nada interesante que hacer y entonces no había que escribir sobre las mujeres. Y hoy pensamos distinto. Entonces, lo que nos damos cuenta es que tenemos que tener una perspectiva crítica sobre lo que hacemos y que tenemos que pensar, yo acá lo diría en un sentido muy personal, hasta qué punto queremos recuperar el horizonte emancipatorio de las humanidades, hasta qué punto queremos volver a pensar cómo hacer muy bien nuestro trabajo académico, pero entender que no es el trabajo para que crezca nuestro currículum y vayamos subiendo de posiciones en la universidad o en los institutos de investigación. Está bien, también hay que progresar profesionalmente, pero la pregunta es, ¿a qué diálogo cultural estoy contribuyendo con mi producción de conocimiento sobre el pasado? Y ahí yo escribí sobre la cuestión del pasado histórico y el pasado práctico, justamente un paper en donde pongo en diálogo a White y a John Scott. Y en algún punto también critico a White, porque yo creo que The Practical Past, tu último libro, es como su último gesto pesimista respecto de que historiadores y historiadoras lo vayan a escuchar, respecto de que la historia tiene que volver a ser un discurso que movilice la reflexión y el cambio social. Y entonces dice, bueno, chao con el pasado histórico que vive solamente en los libros, que no le interesa a nadie, que se estudia por sí mismo, y hagamos pasado práctico, escribamos los relatos que necesitamos para resolver una situación
acción en el presente y orientarnos hacia un futuro. Me parece que estamos todos con el problema de cómo nos vamos a orientar como sociedades al futuro. Teníamos el problema antes de la pandemia y ahora lo tenemos más claramente con la pandemia. Y en ese sentido, me parece a mí que la idea de que el historiador reconozca el carácter práctico de su actividad lo conduce a dos posiciones, al historiador o la historiadora. O creo que lo mío no tiene nada que ver con el mundo social y solamente escribo papers y libros sobre cómo fue algo de manera erudita, sumamente interesante o pertinente, pero creo que estoy dialogando solamente con otros expertos. O además de hacer eso, que es lo que todos tenemos que hacer, porque producimos papers y libros, estoy tratando de contribuir a un diálogo social para una sociedad más igualitaria. A mí me parece que ahí es donde se cruza de manera interesante y de una manera que no he visto que esté claramente trabajada la teoría de la historia de la historiografía y los estudios de género. O sea, ¿de qué modo podemos explicar esta sociedad para mostrar que no requiere las desigualdades y las violencias que se viven? Y que además, si no creemos que están, hay que salir a la calle y ver los movimientos que están protestando, que están reclamando. En ese sentido, para redondear la respuesta, a mí me parece que, y acá estoy pensando en voz alta con ustedes, la crisis que tenemos hoy, yo la pienso en relación con una crisis que tiene que ver con las nuevas olas feministas, de los movimientos de derechos civiles, de la diversidad, de la disidencia. Me parece que hay otros movimientos también que tienen que ver con los pueblos originarios. Me parece que también hay una crisis del neoliberalismo que tiene que ver con todas estas cuestiones y el modo de producción de riqueza y el modo de reproducción de personas. Y me parece que esta crisis nos está presentando con un panorama donde se abre una oportunidad para que eso que me preguntabas en otra pregunta sobre la sensación de incoherencia, de perder la propia idea de quién es uno, eso nos está pasando como sociedad y puede tener dos salidas. O es la oportunidad de un cuestionamiento de lo que creíamos que tenía que ser de cierta manera, pero descubrimos que viene de la mano de ejercer mucha violencia sobre muchos grupos humanos, o dejamos que ese miedo, esa angustia, esa vivencia de una identidad cuestionada sea cooptada por un conservadurismo que nos puede llevar a un nuevo momento fascista o totalitario. Me parece que ahí el miedo, el pánico, la incoherencia, la angustia, la crisis es una oportunidad para lo bueno y para lo malo. A tu pregunta le devolvería una pregunta. ¿Qué van a hacer historiadores e historiadoras con esto? Mirar y tomar nota, comparar estos momentos que ya ha habido en el pasado, otros momentos que sin ser idénticos nos permiten pensar qué pasa cuando todos estos límites empiezan a desarmarse, hacia dónde nos pueden llevar, y algo que también nos muestra la historia, y ahí el feminismo y los derechos civiles y la disidencia nos lo enseñan, es que en general las sociedades buscan chivos expiatorios, que para salir de una crisis y de un miedo hay que restablecer un orden y restablecer una violencia. Y por ejemplo, en términos del movimiento feminista, está apareciendo todo un movimiento de derecha conservador contra la ideología de género que quiere ir contra ciertas leyes democráticas de ampliación de derechos que se han logrado en los últimos años en el mundo. Hay que tener cuidado con eso. Me parece que de alguna manera las humanidades tenemos que poder contribuir a una especie de momento terapéutico de la cultura que haga de esto una cultura más hospitalaria, más democrática, con mayores derechos para la diversidad de la humanidad, en vez de que volvamos a querer establecer una única norma de qué es un ser humano, que va a hacer que algunos estén más tranquilos con sus identidades narrativizadas y clausuradas y coherentes, y a otros se los persiga, se los oprima, se los violente o se los mate. Muito obrigada pelas respostas todas. E para encerrar, eu queria te perguntar sobre seus projetos em andamento, publicações recentes e iniciativas acadêmicas. Você poderia falar um pouquinho sobre eso? Bueno, muchas gracias, Natalia. Vuelvo a repetir que me parecen fascinantes las preguntas. Espero haber estado a la altura de lo que esperaban, porque creo que se podría hablar horas de todo esto. Bueno, mi trabajo en este momento va por esta línea del paper todavía no publicado que mencionaste. Un poco estoy tratando de cruzar hay como una cierta sensación en la teoría de la historia que viene después del narrativismo de Hayden White. Hay como una búsqueda de nuevo momento de la teoría de historia
historia que yo veo que todavía no se, hay ciertas ideas que están surgiendo, pero que todavía no se termina de instalar un nuevo tópico para explorar. Y a mí me parece que cualquier nuevo tópico para explorar que venga tiene que reconocer qué ganamos críticamente de la discusión del narrativismo, y en ese sentido, qué discusiones fueron discusiones que no llevaron a ningún lado. A mí me parece que lo que White entendió acerca de la relevancia de la narratividad para pensar la cultura, pero en un sentido donde lo político es parte y no solamente lo cognitivo o lo epistémico, es algo para retener. La idea de que nuestros lenguajes diseñan qué consideramos humano y no humano, a quién le concedemos historia y a quién no, me parece que es una cosa a retener. Veo ahí una cercanía con las preocupaciones del género, de la teoría feminista, de la teoría queer, que también están pensando qué hacemos con estas narrativas que nos han hecho los seres humanos que somos, pero a costa de dejar a algunos por fuera de la definición de humanidad. Creo que ahí hay algo para pensar, que estoy tratando de pensar con la teoría del sujeto de Butler, con las reflexiones que tienen que ver con un cierto punto de vista ético acerca de nuestra manera de entender a los sujetos, el lenguaje, la escritura de la historia. Así que estoy por ahí. También, bueno, en los últimos 2 años, justamente a partir de la muerte de Hayden White en el año 2018, hubo una serie de homenajes a su obra de los que tuve la suerte de participar, y uno de esos homenajes fue publicado en el Journal Rethinking History, se llama Globalizing Hayden White, y tuvo el valor, porque me pareció muy, muy interesante lo que hicimos, de mostrar cómo la obra de White ha impactado en distintos lugares del globo, es decir, en China, en Europa del Este, en Europa Central, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y un poco ese mapeo de qué discusiones se armaron, qué pasó con el narrativismo, me parece que es parte del pasado práctico de la teoría de la historia. Me parece que hay algo ahí para pensar y para leer a White o releerlo luego de la lectura que se hizo en el propio momento de su obra. No creo que lo único que hay para hacer en la teoría de la historia hoy sea releer a Hayden White, pero sí me parece que hay una ganancia crítica en la teoría de la historia de lo que pasó con White, de la perspectiva de género de Scott y de otras autoras, etcétera, que no hay que abandonar. A mí me parece que a veces en las humanidades la demanda que tenemos de generar nuevos tópicos y nuevas discusiones por un poco la lógica de mercado también de la academia nos hace creer que ya hemos resuelto problemas culturales que siguen igual. O sea, las hemos discutido entre especialistas, pero todavía ¿cuáles son las narraciones que existen hoy? ¿Cuáles tienen cierto poder aún hoy para hacernos ver el mundo de cierta manera? ¿Y de qué manera podemos repensar esa relación entre la narrativa, la identidad, la cultura y el rol de las humanidades? Es como la pregunta general intelectual que guía mis investigaciones en este momento.